Profesora, buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos 5 minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando para poder iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Mis buenos días con todos. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy.
A ver, buenos días, Jacqueline, buenos días, Noemí, Belsi, Junior. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, a qué nos hemos referido? Mis buenos días. La semana pasada hablamos sobre el romanticismo, Muy que, bien, exacto. que es un Hemos movimiento literario basado en el romance, movimiento literario que está basado en el en el romance, romance. ¿verdad? En un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué tipo de pensamiento está basado en el romanticismo? Buenos días, profesora. Libertad de los sentimientos. ¿Cómo? Libertad a los sentimientos y la fantasía y el misterio, algo así. Libertad de De expresión. De expresión. Libertad de expresión. Ya ellos tenían, sí, el afán de dar a conocer tal cual se manifestaba, sí, la forma de pensamiento, ¿no? Pero tenían una idealización, un pensamiento subjetivista, ¿ya? Tenían un pensamiento subjetivista. ¿En qué nos basamos en el pensamiento subjetivista o a qué nos referimos? Nos referimos al hecho de dar a conocer, ¿sí?, el sentimiento más que la razón, ¿no? El sentimiento es lo primordial, es lo fundamental, más que la razón, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del pensamiento subjetivista, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica recordamos del romanticismo? De Rechazó fantasía al y misterio. neoclasicismo. A ver, levantamos la manito, por favor, para poder participar. No se cruce, a ver, Noemí. Que la característica, bueno, una de las características también es que rechazó al neoclasicismo. Ya rechazó al neoclasicismo. ¿Por qué lo rechazó? Porque el neoclasicismo daba culto a la razón y ellos se basaban al sentimiento. Ya, muy bien. Los neoclásicos hacen una vuelta, un retroceso a la idealización, ¿sí?, de la razón, ¿no? Ellos consideraban que lo fundamental y lo particular para ellos era lo más importante, era la razón, y vuelta también hacia las costumbres clásicas grecolatinas, ¿no? Es por ello que rechazan. A ver, bien. ¿Quién más levantó la mano? Johanny. Johanny, ¿puedes activar tu audio? No. Johanny quería ingresar. Ya, muy bien. Entonces, son hechos muy importantes que resaltan y ponen de manifiesto al romanticismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, ¿sí?, teníamos como una manifestación literaria a la famosa obra llamada La Forja de Oro, ¿no? Donde se resalta y se ve que el sentimiento, el amor que sentía Pedro por María, por ejemplo, pudo más que se podría decir, el accionar correcto que deberían de hacer, ¿no? Entonces, a ello nos vamos a retornar. Entonces, vamos a dar un giro y un cambio a esta forma de pensamiento subjetivista y vamos a hablar sobre un pensamiento más racional, ¿sí? Más racional, ¿no? Que se va a basar en el pensamiento, en la razón, donde va a primar lo que es la razón. Vamos a hablar el día de hoy del
realismo. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos del realismo, de cualquier corriente literaria, siempre, ¿no? Debemos de contextualizar, ¿no? Ubicarnos en el contexto histórico para poder determinar a qué nos referimos, qué antecedentes marcan la época, ¿no? Y uno de ellos es el realismo, ¿no? No es ajeno a dicha manifestación literaria, ¿sí? A ver. El realismo, ¿sí? Va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, donde se va a desarrollar una forma de pensamiento particular, ¿no? Va a tener muchos pensamientos filosóficos propios de la época, ¿sí? Muchos pensamientos filosóficos, los cuales van a marcar la época, ¿no? Y se va a ver dentro de sus textos, ¿no? Aquí va a surgir el famoso positivismo de Comte, se va a desarrollar el pensamiento de Marx, ¿no? El evolucionismo de Darwin. Entonces van a ser diversas manifestaciones que van a marcar la época, ¿sí? Y van a ser, va a evolucionar durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx, ¿no? Aquí van a ir surgiendo diversas formas de pensamiento, ¿sí? Históricos propios de la época, ¿no? Van a ser propios de la época, donde cada uno de ellos, ¿sí? Va a ir mejorándose y perfeccionándose a través del tiempo, ¿no? No va a permanecer estático. ¿Qué más? A ver, dentro de ello también va a surgir lo que es, ¿sí? Las ideologías revolucionarias, ¿no? Como el socialismo, el anarquismo, ¿cierto? Va a surgir las diversas filosofías, ¿no? Aquí la sociedad y la política dentro de la época va a ser la burguesía, ¿no? Una burguesía muy poderosa, ¿por qué? Porque era conservadora y progresista a la vez, ¿no?
era bastante conservadora, pero también los que no pertenecían a esta clase social, ¿sí? Van a tener muchas dificultades y van a ser explotados, ¿no? Los cuales muchos de los escritores van a narrar este suceso en contra, ¿no? Porque se encontraban en contra. Va a haber tensiones donde la burguesía y el proletariado va a ser parte de la evolución, ¿no? Los gobiernos absolutistas conservadores, ¿no? En el año 1864 va a surgir la primera, sí, internacional de trabajadores revolucionarios burgueses, ¿no? Que se va a buscar, sí, con el fin de mejorar el trabajo y mejorar la posición de aquellas personas que no pertenecían a la burguesía, ¿no? Entonces, a ello va a referirse. ¿Qué tiempo se da? Se da en el año 1789, en el año 1820 y hasta el año 1848, ¿no? Que son propios de la época. Ahora, ¿qué antecedentes va a tener este movimiento literario? Uno de los antecedentes es el famoso folletín, ¿no? Cómo fueron surgiendo las historias, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía va a marcar mucho la época porque va a significar y simbolizar los diversos sucesos históricos de la época, ¿no? En la literatura se va a desarrollar, sí, una investigación, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de una investigación que hizo Joaquín Sorolla, ¿no? En el año 1897, donde van a tratar diversos temas como el cientifismo, la denuncia social, el existencialismo, la sencillez formal y la psicología que va a ser partícipe del ser humano, ¿no? Que va a estar marcado mucho en la época. ¿Sí? Va a ser marcado mucho en la época. Por ejemplo, el cientificismo, donde la observación va a pretender ser fiel transcripción de la realidad, ¿no? Por eso es que viene el famoso nombre del realismo, ¿no? Aquí lo científico va a tener la necesidad de transcribir, ¿sí? El hecho tal cual había sucedido, ¿no? Y la explicación y la experimentación que es propio de la época, ¿no? Va a ser muy significativa con el afán de explicar bajo experimentos, ¿no? Y la denuncia social que va a estar catalogada como el abuso que sentían o que padecía el proletariado, ¿no? Quienes no pertenecían a la burguesía, ¿no? Y dentro del existencialismo se va a detallar, ¿sí? El enfrentamiento del ser humano versus la sociedad, ¿no? El ser humano bajo las costumbres de la sociedad, ¿no? Y va a ser partícipe dentro de la novela. Que forma parte de la época, ¿no? Aquí la sencillez formal va a estar en base a la escritura, ¿no? Que va a estar lleno de precisión, de claridad y una paulatina, no constante, transformación, ¿sí? Referente a la novela psicológica, ¿no? Aquí la psicología del ser humano va a ser fundamental y particular, ¿no? Donde se va a detallar de forma en específica, ¿sí? Cómo era la psicología del ser humano, ¿no? ¿Sí? Y la psicología, ¿no? Que va a ser
basado en el interés de la conducta humana, ¿no? Del afán de ver el comportamiento del ser humano, ¿no? Ese va a ser lo fundamental y lo primordial dentro de la época, ¿no? De ver cómo era el accionar humano dentro de esta sociedad a la cual ellos pertenecían, ¿no? Y van a transcribir dentro de sus historias esta forma de pensamiento, ¿no? Donde el afán de mostrar lo más interno, o se podría decir el alma interna del ser humano, ¿no? Ese va a ser el afán de la literatura realista. Ahora, sabemos muy bien que dentro de la literatura lo que va a primar o lo que va a ser primordial va a ser la novela, ¿no? La novela es una manifestación, ¿sí? Primordial de la época, ¿sí? Donde se va a ver envuelta como la corriente o el género literario principal, ¿no? Aquí va a haber una verosimilitud en cuanto a los argumentos que va a estar sujeta dentro de la historia, las historias va a surgir en base a la sociedad, a la mujer, ¿no? Recuerden que cada historia va a poseer o va a tener, ¿sí? Una musa inspiradora, ¿no? Cada escritor, cada época se van a inspirar en algo. Entonces, dentro del realismo, la inspiración o lo que era como protagonista principal van a ser la sociedad a la cual ellos pertenecían y la mujer, ¿no? Asimismo, va a poseer muchas descripciones, ¿sí? Va a tener muchas descripciones, los cuales nos van a facilitar a nosotros el poder identificar a los personajes y cómo ellos eran en esta sociedad, ¿no? Cómo se vestían, cómo se comportaban. Entonces, las descripciones nos ayudan en ello. ¿Sí? Y la fiel reproducción de distintos registros. ¿Qué quiere decir ello? Que se va a manifestar la historia en diversos idiomas, ¿sí? En diversos idiomas, los cuales van a ser parte fundamental, ya que se va a poder conocer en diversos países, ¿no? Entonces, se va a manifestar en diversos registros, ¿no? Y eso va a ser fundamental y propio de la historia. Y va a llegar, claro está, a más países, ¿no? Ahora, asimismo, sí, se van a llegar a difundir nuevas técnicas literarias, ¿no? Que van a ser característicos de la época, ¿no? Por ejemplo, van a presentar un narrador omnisciente, ¿sí? Van a presentar la caracterización de los personajes, entonces ello quiere decir que va a existir una gran variedad de adjetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros caracterizamos a los personajes es la existencia de muchos adjetivos, ¿no? Donde caracterizaban con el afán de la lucha contra las normas, ¿no? Contra las normas que ya se habían establecido dentro de la sociedad. ¿Sí? ¿Sí? Y el estilo indirecto libre de ironía, ¿no? Por ejemplo, en el romanticismo nosotros hemos visto la ironía, ¿sí?
la ironía, la fantasía dentro de las historias. Entonces, en el realismo ya no vamos a visualizar esta forma de literatura, ¿no? Ya no lo vamos a visualizar. Entonces va a haber una aparente objetividad. Miss, no entiendo. Usted me dice de que está lleno de objetivo, de lo real, y acá me dice que dentro de las características está libre de ironía y hay una aparente objetividad. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, sabemos por historia general de que las corrientes literarias sí van a estar sujetas a que dentro de la historia se conocía de que existía o se reprimía mucho a la sociedad para no contar su historia, ¿no? Tal cual sucedía. Entonces, con ese afán, los que pertenecían a la sociedad consideraban y creían de que los escritores no manifestaban y no detallaban los sucesos tal cual sucedía. Entonces ellos consideraban ello, ¿no? Pero los escritores en sí estaban manifestando, sí, los hechos reales, ¿no? Que sucedía dentro de la época, ¿no? Entonces, por eso hay una aparente objetividad debido a lo que la sociedad considera, ¿no? Entonces, a ello nos referimos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, pues en eso se va a ir basando la literatura realista, ¿no? Va a estar basado en hechos objetivos, en hechos reales, que van a ser propios y característicos de la época, ¿sí? Y acá va a haber también la intervención del autor, ¿no? Del escritor o del que redactaba las historias, ¿no? Va a haber. Ahora, ¿qué temas se desarrollaban dentro de la literatura realista? Se desarrollaban temas como, por ejemplo, mostrar al mundo rural, el mundo urbano, ¿sí? Cómo ellos vivían, ¿no? Trataban de fundamentar ello, ¿sí? Trataban de dar a conocer ello. Historia, política, los conflictos existenciales que hacen referencia a la psicología del ser humano, ¿no? Por ejemplo, que va a ser la locura, el amor, la falsedad y la sociedad, ¿no? Que va a ser parte de la época. Ahora, si bien es cierto, existía la burguesía y el proletariado, pero aquí dentro de la historia va a haber escritores desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía, ¿no? Los que estaban a favor, los que estaban en contra y los que escribían para ellos, ¿no? Que era, los diferenciaba de los demás, ¿sí? Ahora, dentro de ello también, como existían diversos autores, va a haber la separación, ¿no? Entre los autores conservadores, ¿no? Que van a ser, que van a formar dentro de la EPS, ¿no? Que van a formar parte de la época, ¿no? Como por ejemplo autores conservadores, autores progresistas, ¿sí?
donde el espíritu dentro de estos autores van a ser más crítico, va a haber ideas políticamente más extremas, ¿sí? Donde en sí su afán va a ser mostrar el abuso que sufrían los de la burguesía, ¿no? Ese va a ser el afán de ellos, de mostrar tal cual se desarrollaba. A ver, vamos a ver un pequeño video respecto a ello. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, que se va generando una relación de actualizada. Manifiesto comunista y aparece. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de la No se escucha, profesora. No se escucha, profesora. más objetiva de la realidad. Realismo A ver, ¿de qué habla esto? en Francia como respuesta En volumen creo está muy bajo. de la burguesía y la clase obrera que provocó. A ver, nuevamente. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo. Se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y la realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo.
Los principales representantes del realismo en la infancia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salambot y Madame Bovary, en la que más de envuelta en aventuras apasionadas a causa de sus vidas. También encontramos Honor de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La Piel de Sapo o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España, a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces árida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien, ¿se entendió mucho mejor las características? Sí, profesora. Sí, sí. Muy bien, entonces el realismo va a tener una manifestación más real, más objetiva dentro de la sociedad, ¿no? Donde va a estar en base, o mejor dicho, sobre el sentimiento, ¿no? Entonces son antecedentes, sí, muy definidos y marcados dentro de esta época. Ahora, si bien es cierto, hay movimientos literarios, pero cada movimiento literario se va a ver manifestado, ¿sí? En diversos países. Recuerden que los movimientos literarios van evolucionando y van perfeccionándose a través del tiempo, ¿no? Y cada uno de ellos van a ir desarrollándose de acuerdo al avance, ¿no? Va a surgir en Inglaterra, en Francia, en diversos países. Claro está que en uno va a tener mayor relevancia que en otro. Sí, por ejemplo, ¿no? El realismo va a surgir, por ejemplo, en el realismo inglés, ¿no? Donde una sociedad, la sociedad burguesa va a estar más consolidada. ¿Por qué? Por la revolución industrial, ¿no? Y mayor proyección del realismo dentro de la época, dentro de la sociedad, ¿no? Va a estar marcada ahí, ¿no? El optimismo, la complacencia del típico, del periodo victoriano inglés, ¿no? Aquí vamos a tener a Charles Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y los hermanos Bronte, ¿no? Donde Charles Dickens nos va a dar como manifiesto bastante humor y crítica, ¿sí? Porque él muestra, ¿sí? Personajes infantiles, ¿no? Niños, mejor dicho, ¿no? Él nos muestra de esa forma donde su representación de los personajes y su estilo va a ser bastante sencillo. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que las historias van a ser dirigidas con personajes niños, ¿no? Con personajes infantiles. Él tiene obras como, por ejemplo, los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, Las Pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles, Grandes Esperanzas, ¿no? Son diversos sucesos. Por ejemplo, acá tenemos
un pequeño extracto de David Copperfield, ¿no? De la obra David Copperfield, donde dice, tenía mi cabeza sujeta como en un tubo, pero yo me retorcía a su alrededor rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso. En el momento en que empezó a azotarme, yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes al pensarlo. Entonces él me pegó como si hubiera querido matarme a golpes, ¿no? A pesar del ruido que hacíamos, oí correr en las escaleras y llorar. Sí, oí llorar a mamá y a Pegote. Después se marchó, cerrándome la puerta por fuera y dejándome tirado en el suelo, ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme, la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueron pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté con trabajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar, pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa, ¿no? Entonces son sucesos que transcriben dentro de las historias, ¿no? Aquí tenemos otro autor que es Robert Louis Stevenson, donde nos va a narrar aventuras salvajes, ¿no? Dentro de la literatura inglesa, ¿no? Oscar Wilde es otro de los personajes, o mejor dicho, otro de los autores bastante simbólicos de la época, ya que nos narra y pone de manifiesto la psicología del ser humano en su obra titulada El retrato de Dorian Gray, ¿no? Él nos muestra cómo es que el hombre, ¿sí? Queda embelesado, idolatrando su belleza, ¿no? La perfección de su belleza, ¿no? Uno de sus mejores amigos pinta el retrato de Dorian Gray y él queda fascinado con esa obra de arte porque se ve vislumbrado por la forma como estaba la pintura, ¿no? Entonces él decide y de manifiesto y decir que le gustaría mantener esa belleza dentro al pasar el tiempo, ¿no? Y que solamente el retrato dejara, envejeciera, ¿no? O sufriera daños. Entonces él, debido a ello, sí, hace un pacto y es cierto, ¿no? Su rostro físico no cambia, no sufre ningún daño, ¿no? Por más crímenes y manifestaciones que él desarrollaba, ¿no? Pero un día ve el retrato de sí mismo y observa que el retrato está totalmente dañado debido a los sucesos que había desarrollado, ¿no? Pero él decide destruir el retrato sin darse cuenta que había realizado un pacto, ¿no? Y al desarrollar ello, muere él, ¿no? Entonces el retrato vuelve a ser como antes, ¿no? Y muere y todas las transformaciones y mejoras se ve en el aspecto físico de Dorian Gray, ¿no? Entonces de esa forma se da a conocer. Tenemos otras manifestaciones como William Thackeray, Wilkie Collins, las hermanas Bronte, George Eliot y Marian Evans, ¿no? William Thackeray, por ejemplo, La Feria de las Vanidades, ¿no? Wilkie Collins, donde sus novelas va a ser mucho de intriga, La Piedra Lunar y La Dama de Blanco, las hermanas Bronte, donde el tono misterioso y romántico de sus novelas va a ser una pasión amorosa, ¿no? Que desempeñaba un papel muy fundamental, ¿no? Por ejemplo, Emily, Charlotte, Annie, ¿no? Entonces son diversas manifestaciones, ¿no? Y en el realismo norteamericano, donde también se va a dar de manifiesto con una expresión sencilla, ¿no? Y bastante, se podría decir, comprensible, ¿sí? Y las hermanas Melville, ¿no? Obras de corte marinero y aventurero, que es Moby Dick, ¿no? Personajes atormentados por la sociedad. Y en el realismo francés vamos a tener a Henry Bailey,
con este Stendhal, ¿no? Donde el romántico en perpetuo conflicto con la unión de la sociedad, ¿no? Y Honor de Balzac, ¿no? Donde hace una denuncia al exceso y personificación de la frivolidad, ¿no? La moralidad, la corrupción, ¿no? Donde sus primeras obras van a tener un tono romántico, por ejemplo, históricas y simbólicas, es La piel de Zapa, las policíacas como un asunto tenebroso, y protagonistas, ¿no? Damas jóvenes de sangre azul, de familias nobles, aristócratas, cansados de la vida a la cual ellos pertenecían, ¿no? Y grandes obras realistas como la comedia humana, ¿no? Luego tenemos a Gustavo Flaubert, ¿no? Donde ahonda en la psicología de los personajes. Hay una cuidadosa descripción en cuanto a los ambientes que ellos pertenecían y la ideal perfección literaria basada en la objetividad y la impersonalidad de los personajes, ¿no? Una de sus grandes obras, sí, dentro de esta época va a ser la obra Madame Bovary, ¿no? En el año 1857, donde el proceso judicial por la inmoralidad va a ser el tema fundamental de esta obra literaria, ¿no? Y un homenaje a Don Quijote y crítica al romanticismo, ¿no? Donde se ve un despiadado retrato de intoxicación idealista, ¿no? Donde el ambiente de asfixiante vulgaridad provinciana que se desarrollaba en esta época, ¿no? Y el realismo ruso, donde la incorporación tardía al panorama europeo, pero gran calidad, ¿no? Complejidad de una sociedad sometida y una denuncia de la miseria de sus campesinos, ¿no? Que van a estar sometidos como siervos a la nobleza, ¿no? Y Nikolai Gogol, con su obra Almas Muertas, donde describe la miseria que sufría el campo, ¿no? Los que no pertenecían a la burguesía, ¿no? Y Fedor Dostoyevsky, que es un realismo bastante psicológico, él nos muestra un realismo psicológico, donde la capacidad de penetración va a ser muy minuciosa, ¿no? En cuanto a las historias, ¿no? Va a relatar relaciones de servidumbre, va a haber una preocupación del hombre contemporáneo, donde la vida de la ciudad con paseos, tabernas y vivencias, ¿no? Dentro de sus obras vamos a tener Crimen y Castigo, El Jugador y Los Hermanos Karamazov, ¿no? Luego tenemos a León Tolstoy con Ana Karenina y Guerra y Paz, ¿no? Entonces son diversas obras literarias que van a ir surgiendo a través del tiempo y van a mejorar dentro de la época, ¿no? Ahora, uno de los grandes representantes dentro de la literatura realista va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Quien nos muestra, ¿sí? A una literatura, ¿sí? Donde la psicología, el pensamiento del ser humano es propio de la época, ¿no? Y nos muestra tal cual se había desarrollado, ¿no? Y dentro de sus obras más importantes va a ser, ¿sí? Y en Drama Elite, Los Miserables de Víctor Hugo. Sí, nos va a mostrar, sí, cómo a través de la psicología, sí, que se apodere del ser humano, muestra su verdadero accionar, ¿no? Entonces, él muestra a través de un estudiante de Derecho. ¿Quién era Fedor Dostoyevsky? Él nace en Moscú en el año 1821 y muere en San Petersburgo en el año 1881. Él es educado por su padre, que era un médico bastante despótico y brutal, ¿no? Mejor dicho, no es racional, se podría decir, bastante prepotente. Y él encuentra protección y cariño en su madre, ¿no? O busca ello. Él es un novelista ruso, representante de la literatura realista y genio de la narrativa europea, ¿no?
debido a sus escritos. En 1849 él es condenado a muerte porque tiene una colaboración con determinados grupos liberales, ¿no? Los cuales eran castigados y sancionados durante esta época, ¿no? Entonces, pero es indultado un momento antes de la hora fijada para su ejecución y va a estar 4 años en un presidio de Siberia, ¿no? Donde va a experimentar y va a relatar más adelante en su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos. Ya en libertad, él es incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y va con matrimonio con una viuda con pocos recursos, ¿no? Que era María Dmitrievna Isayeva, ¿no? Tras mucho tiempo en Tver, él va a recibir autorización para regresar a San Petersburgo, ¿no? Donde no encontró a ninguno de los amigos que él había tenido, ¿no? Ni eco alguno de su fama que ya había adquirido. Cuando él publica su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos en el año 1861, le devuelve la celebridad, ¿no? Le vuelven a conocer, mejor dicho, ¿no? Ya para la redacción de su siguiente obra, como Memorias del Subsuelo, en el año 1864, también se va a inspirar en su experiencia siberiana, ¿no? Donde va a soportar la muerte de su mujer y de su hermano, ¿no? Como una fatalidad ineludible, ¿no? Algo que no va a soportar él, ¿no? Ya en el año 1866, él publica la obra El Jugador, ¿no? Y la primera obra de la serie de grandes novelas que le van a consagrar definitivamente como uno de los mayores genios de la época, ¿no? Que es la obra Crimen y Castigo, ¿no? Ya la presión de los acreedores lo va a llevar a abandonar Rusia, ¿no? Y a viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva joven esposa, que era Ana Grigorievna, ¿no? Durante uno de sus viajes, su esposa da a luz a una niña que moriría pocos días después, el cual va a lo cual sumió al escritor, ¿no? Lo marcó mucho, mejor dicho, ¿no? En un profundo dolor. A partir de ese momento, él sucumbe a la tentación del juego y va a sufrir frecuentes ataques epilépticos, ¿no? Y algo similar cuenta en su historia Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo trata de una novela que narra la historia de Radión Raskolnikov, que es un estudiante de Derecho, ¿no? Que se va a ver obligado a dejar sus estudios por los abusos, ¿sí? Y que va a desencadenar, ¿sí? Por la vieja usurera, ¿no? Que abusaba mucho de lo que le ofrecía a Rodion Raskolnikov. Entonces, debido a ello, él deja sus estudios y comete el crimen de matarla, ¿no? Asesina a su usurera, lo cual lo va a sumergir dentro del pensamiento y no va a poder vivir con la culpa, ¿no? Entonces, debido a ello, es que va a reflexionar sobre dicha culpa y el castigo y la redención van a ser otras raíces referente a la idea general, el contexto, lo cual va a buscar calma para sí mismo, ¿no? Entonces nos relata eso, cómo es que esta culpa no lo deja vivir a él, ¿no? Dentro de los personajes tenemos a Raskolnikov, a Sonia, a Dunia, ¿no? A la vieja usurera y las hermanas de la usurera, ¿no? Raskolnikov, sabemos que es un joven estudiante y protagonista de la novela, así como la voz desde la cual se teje toda la historia, ¿no? Sonia es una joven de 18 años, hija de Mermelado, y un exfuncionario alcoholizado, ¿no? Dunia es Avdotia Ravnovna Raskolnikova, hermana de Raskolnikov, y la vieja usurera, que era Aliona Ivanovna, quien era casera de Raskolnikov, ¿no? Y es descrita como una mujer fea y desagradable, ¿no?
A ver, vamos a ver este pequeño. Hola a todos. El día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñenme. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero no sabe con exactitud el crimen que va a cometer. Un día sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ávara usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento el día siguiente. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta y como no puede haber testigos en el crimen que cometió, ¡pum!, mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa en confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera y Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo de insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marmeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas, solo que se conduce en la profesión por la pobreza de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide que confiese su crimen, prometiéndole que de confesar su crimen, su condena se vería considerablemente aligerada. Y justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás Dementiev confiesa que él es el culpable del homicidio y por milagro logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y di en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que vivir el análisis de esta obra. A pesar de su título, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos, no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Crédulamente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia
es una importante fuente de fuerza moral y rehabilitación para Raskolnikov. Y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir y seguir, pero este es solo un resumen. Muy bien. Entonces, ¿se comprendió mejor cómo es que se enfoca la literatura realista dentro de la obra Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky? Sí, profesora. Muy bien, entonces Sí, vemos el profesora. análisis de la psicología del ser humano a través de esta obra literaria, ¿no? Muy bien, chicos, ¿dudas, consultas hasta aquí? No, profesora, sí se entendió. No, Muy bien. profesora. Espero sinceramente que me hayan podido entender. Igual la siguiente clase hacemos un breve repaso, ¿sí? Muy bien, chicos, cuídense. Buenos